Hola, hola, te saluda Claudia de Sol y te doy la bienvenida a tu podcast Claudia entre voces y letras en nuestra segunda temporada. Como siempre, traigo invitados especiales, invitados que como tú o como yo, hemos pasado por situaciones muy duras en la vida, difíciles, pero que las hemos podido superar y que nos ha llevado a tomar un camino que a la final nos lleva, nos encamina a hacer lo que realmente amamos, a lo que nos apasiona y podemos vivir de ello. Así que hoy voy a tener una invitada muy especial, pero antes de traerles a la invitada, quiero pedirles que se suscriban, que activen sus notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo episodio. Y al final, si este episodio es de su agrado, le pueden dar un me gusta y compartirlo con aquellas personas a las que les puede ser útil. Hablando de nuestra invitada, es una mujer española. Ella es licenciada en Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, tiene un posgrado en Expresión y en Comunicación, es máster en estudios teatrales, en dramaturgia, en dirección escénica, es actriz, es directora, es docente y es investigadora teatral. Es además escritora y hemos compartido en algunos escenarios eh, acerca de nuestros libros y hemos participado en proyectos juntas. Así que hoy quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, Asunción Rodríguez González. Asunción, Asun, qué alegría tenerte aquí, de verdad, gracias, gracias por aceptar nuestra invitación, por traernos a conocer tu historia y la verdad que te recibimos aquí de corazón y con los brazos abiertos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues me encuentro contenta, gracias a ti y a tu equipo por este recibimiento tan bonito y por invitarme a este podcast que tú haces. Y creo que eres una persona que hace cosas muy interesantes y estoy encantada de estar con vosotros. Muchas gracias, Asun. De verdad que ha sido un placer para nosotros el poder contactar contigo y que puedas acompañarnos el día de hoy. Bueno, Asun, vemos que tienes una hoja de vida espectacular, que has hecho muchas cosas, que eres, mejor dicho, tienes unos conocimientos y una sabiduría inmensa, pero antes de irnos a conocer todo eso que has hecho y que estás haciendo en la actualidad, nos encantaría conocer un poco acerca de ti, dónde estás viviendo, de quiénes se compone tu familia, qué te gusta hacer. Mira, yo soy natural de Alicante, es una ciudad costera del Levante español, pero me fui a estudiar y a hacer teatro a Barcelona. Y allí, en la universidad, conocí al que luego se convertiría en mi esposo, aunque ahora estoy divorciada, y del cual también tengo el único hijo que tengo, que ahora está casado y tiene un niñito de 3 años y medio, que es mi Lucero. Es una preciosidad. Genial. Yo, después de acabar mis estudios, inicié. Yo trabajaba como actriz, pero después de acabar mis estudios me interesó más lo que era la dirección escénica, la investigación y la docencia. Dime. Bueno, Asun, es increíble todo lo que tú haces en la actualidad, pero nos gustaría conocer un poco acerca de tu niñez, porque siempre nosotros de adultos venimos a reflejar muchas de las cosas que nos gustaban cuando niños. Entonces, cuéntanos cómo fue tu niñez, qué te gustaba jugar, o sea, ¿te gustaba jugar, por ejemplo, a hacer obras teatrales? ¿Qué era lo que hacías tú en tu niñez? Bueno, yo de niña, yo nací en una casa muy grande de un pueblo de Alicante y yo de niña me disfrazaba y jugaba pues miles de personajes. Yo ya era teatrera, absolutamente teatrera de niña. Jugaba muchísimo. Había un hombre que llevaba las tierras de mis abuelos y continuamente tenía que andar recogiendo mis disfraces y se los llevaba a mi abuela, le decía, señora, los disfraces del artista, porque andaban mis disfraces, disfrazaba a mi hermana, a mi hermano, me disfrazaba yo. Yo ya tenía esa pasión por el teatro desde niña y hacía obras de teatro con mis amiguitas. Ujú. Yo Esa era tu repartía los forma de jugar. personajes, yo les decía cómo hablar, cómo hacer y todo. Me inventaba obras, sí, ya desde niña. Fui muy feliz, fui una niña muy creativa y que jugó muchísimo.
Y entonces llegas a tu adolescencia. Y en tu Ujú. adolescencia ya empiezas como a formar la idea en tu cabeza de quiero hacer esto para el resto de mi vida. Sí. En la adolescencia nosotros nos cambiamos del pequeño pueblo donde nací yo y mis hermanos a otra ciudad más grande que se llama Elche, una ciudad bastante conocida en todas partes porque tiene una obra teatral que viene desde la Edad Media, basada en la muerte y asunción a los cielos de la Virgen María. Entonces ahí yo ya entro en contacto con algo tan potente como es una representación sacra que ha permanecido en como muy pocas, porque creo que la única que se representa es la de esta ciudad, de Elche, y entonces a mí eso me impacta mucho. Y ya en el colegio empiezo a decirles, cada vez que hay que preparar alguna cosa, yo me apunto a todo. Me apunto a hacer obras de teatro, me apunto. Y ya con una amiguita en el cole, cuando teníamos unos 11 o 12 años, unos 11 años, ya creo un personaje con ella. Creo un personaje que se basa en una madre y una hija que es un poco cortita, y entonces es una serie de diálogos que continuamente son inventados, improvisados. Algunas veces decimos, vamos a hacer esto y escribimos, pero casi todo es improvisado. Y nos convertimos ya en unas grandes actrices que nos conoce todo el cole y nos aplauden. Y las monjas hasta cuando hacen alguna cosa nos ponen a que nosotras hagamos esta pequeña obra inventada por nosotros. Es decir, que ya empiezo a meterme de lleno como actriz en como actriz y como un poco como directora, porque la que organiza a la otra amiga para hacer aquellos dos personajes que se llama Juanica y su mamá. Estos dos personajes absolutamente locos y divertidos son mi primera creación artística ya delante de público, porque eso lo representamos delante de las monjas, yo iba a las carmelitas, de las compañeras, de los profesores, y somos un gran éxito. Y cuando sales entonces de estudiar ya tu bachillerato, tu secundaria, ¿qué es lo primero que te vas a estudiar? Yo en la secundaria ya empiezo a hacer teatro más serio, Ujú. en un grupo de teatro de esta ciudad, que se llama La Carátula, cuyo director sí que es un profesional. Ahí ya tomo un contacto serio con el mundo del teatro. En esta época estamos hablando del teatro independiente. En España fue un movimiento muy importante porque además fue un movimiento que tenía una conciencia política antidictadura franquista. En esa época estábamos hablando de los años 70. Entonces ahí yo ya tomo una madurez teatral importante. Me vengo a estudiar a Barcelona y sigo haciendo teatro, me profesionalizo como teatro y actúo en varias compañías. Y yo he actuado en varias salas en Barcelona y luego con mi compañía hemos actuado prácticamente por toda España, desde Bilbao hasta Sevilla, desde Cáceres hasta Valencia, de norte a sur, de este a oeste. Ahí me profesionalizo como actriz. Llega un momento en la carrera, cuando estoy acabando, que decido que ya no quiero ser más actriz, que a mí lo que me gusta es escribir, dirigir, investigar y la docencia teatral. Y Y enseñar. ahí enfoco mi vida hacia ese camino en el que todavía sigo, porque yo continúo dirigiendo teatro Ujú. en la actualidad, pero lo dejamos para cuando tú me preguntes por Claro, la ¿ actualidad. y cómo vas llevando ese proceso? Porque tú has estudiado un montón de Sí, historia del arte, has estudiado teatro, has estudiado un montón de cosas. sí. ¿Cómo vas llevando ese proceso en tu vida adulta? ¿Qué estudiaste primero, luego qué estudiaste? Así, ve contándonos cómo fue todo ese proceso. Mientras yo hice mis estudios, mi licenciatura, que son 5 años, antes eran 5 años la licenciatura, yo voy trabajando como actriz con mi compañía y compagino estudios con actuaciones por toda España, como ya te he comentado. Pero cuando acabo la carrera, el catedrático de Historia del Teatro me dice, ¿por qué no haces el doctorado, Asun? Tú eres mi alumna más brillante. Esas fueron sus palabras. Y le agradeceré toda mi vida a mi gran profesor Ricard Salvat, un hombre también conocido en Sudamérica y por Europa y por muchas partes, fallecido, desgraciadamente lo hemos perdido. Le agradeceré siempre que me encauzara en el camino de la investigación teatral, de los estudios y demás. Y ahí yo vi una nueva faceta del teatro que hasta ahora pues no había tocado.
que era la investigación, pero nace mi hijo y aparco el doctorado. Estas cosas a las mujeres nos pasa. Cuidamos mucho a los demás. Cuando te oigo hablar de los cuidados de tu mamá, pienso, madre mía, cómo me suena esto. Aparcamos nuestras ilusiones, nuestros proyectos profesionales por la familia, el marido, los hijos, los padres. Y Somos vamos las grandes. aplazando, ¿no? Vamos aplazando y aplazando. En mi caso, lo aplacé. Cuando me jubilé de profesora de instituto a los 60, los profes nos podemos jubilar aquí a esa edad, dije, quiero acabar mi doctorado. Pero entonces todo había cambiado mucho. Tuve que hacer, porque yo había hecho, digamos, como la mitad del doctorado. No me reconocieron nada de lo hecho. Tuve que empezar desde cero. Hice el máster y cuando tuve que hacer la investigación de la tesis, vi que este mundo ya me quedaba demasiado complicado. Y pensé, bueno, quédate con el máster, con eso no has llegado a donde tú pretendías, pero algo has hecho. Un máster en estudios teatrales en especialidad en dramaturgia y dirección escénica por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto del Teatro de Barcelona, pues bueno, te quita un poquito la espinita que tienes clavada profesionalmente en el corazón. Mientras tanto, tuviste una familia, criaste un hijo, hiciste otras cosas. Fuiste una profesora que implementó el teatro en las aulas. Yo llevé el teatro a las aulas. Yo cogía temas de historia y los representaban los alumnos. Y hacía un trabajo con ellos que fue el trabajo que presenté como trabajo final de máster. Me lo reconocieron como un trabajo muy interesante y está publicado. Entonces, pude de alguna manera recuperar algo de esas ilusiones que yo tenía y que aparqué por la familia. Claro, y es que siempre al quedar esa espinita, es como que apenas veamos la oportunidad, hay que retomarlo. No hay que dejar morir ese sueño, no hay que dejar morir esa ilusión. Entonces, y que bueno, ya han pasado tantos años y llegar como, ok, el doctorado, pero ya no se alcanzó, me quedo por lo menos con una parte de todo el proceso. Eso también nos llena el alma, ¿no? Sí, Estar en continuo aprendizaje, estar como trabajando en esto. Lograste pues obtener este logro pues de quedarte por lo menos con el máster, pero sí estabas logrando cosas que en tu corazón estaban ahí, o sea, era lo que tú querías seguir haciendo. Pero sí. entre ese proceso de cuando dejaste y llegaste a los 60 y terminaste esa parte de la docencia, ¿hubo alguna situación en tu vida que te hubiera movido el piso, que te hubieras dicho, esta situación es como un punto de inflexión en mi vida y me está llevando a hacer cambios o me está llevando a aprender otras cosas? O algo sucedió, algo que tú dijeras, es que si yo no hubiera vivido esta situación, tal vez no estaría haciendo esto. Sí, sí que hay un episodio en mi vida, después de haber hecho estos logros, de haber acabado mi máster, yo estaba muy contenta, eh, me había divorciado, pero estaba bien, pero hay una situación en mi vida extraña y que realmente es la que me lleva a escribir esto que estoy escribiendo. Eh, por conflictos con mi hijo, cuando mi hijo se casa, empieza a cambiar de actitud conmigo y a mí eso emocionalmente me resulta doloroso porque había sido un hijo muy unido a mí. Entonces, todos esos cambios, ese apego que yo tenía al hijo, el dolor que me causa y tal, un buen día una amiga me dice que vaya a visitar a un doctor muy bueno, que ella ha ido también por conflictos con la hija y demás, y que me va a ayudar mucho. Yo voy a visitar a este doctor y a partir de aquí hay una situación extraña en mi vida, una situación que yo no comprendo. Hay una conexión con esa persona muy extraña. Suceden con él cosas de telepatías y de cosas que yo no me explico. Y hay lo que yo entiendo en ese momento, creo que es una ilusión y un enamoramiento de esa persona.
pero la situación no se desarrolla de una manera normal, lo que entendemos por normal en una relación sentimental, va por otros derroteros y hay un rompimiento, y a partir de ese rompimiento yo empiezo a conectar con toda una serie de enseñanzas que hasta este momento de mi vida desconocía. Para resumir un poco, empieza a venirme información, porque realmente es como que te venga, de las llamas gemelas. Yo no tenía ni idea, no había oído hablar en mi vida de semejante cosa. A partir de ahí yo entro en contacto con toda una serie de cosas como conozco los registros acásicos, no sabía lo que era, conozco las regresiones, había leído alguna cosa, pero tampoco. Conozco, es decir, hay como un despertar espiritual tremendo, tremendo. Pero yo sigo con la idea romántica de la relación. Yo sigo con el apego de una relación romántica. Yo oigo, pero lo que me dicen a mí no me cala. Es decir, tenemos oídos y escuchamos, pero la mente está en otro lugar. Yo vengo de conocer relaciones románticas, sentimentales. Toda mi vida las relaciones que he tenido han ido a ese nivel. Y todo esto que me está ocurriendo es algo tan extraño que no lo comprendo. Me costó, pues, digamos que del 2017 hasta el 2020 que yo empiezo a escribir mi primer libro. A raíz de esta situación que viviste, es que se empieza a despertar esa necesidad de escribir, de como de poder expresar todo eso que no podías dar a conocer de ninguna otra forma, lo empezaste a escribir. Ese fue como el punto en el que tú dijiste, de aquí en adelante empiezo a descargar toda esta historia y todo lo que he investigado a través de la escritura. Y ahí es donde nace tu libro, El Camino, Caminos, Camino, que Caminos. es el, bueno, es el primer libro que vienen más. Es, no es tan mental de decir voy a ponerme a escribir porque me ha pasado esto y lo voy a escribir. Fue más como una necesidad, como la necesidad del que está ahogándose y sale a la superficie y toma una bocanada. Para mí en ese momento escribir era vital. No me planteaba ni publicar, ni si se iba a vender. Yo simplemente escribía. Escribía porque escribir era sanador para mí, era la manera que yo tenía de sacar el dolor, porque al principio solo había dolor. Claro, era totalmente terapéutico para ti. Era Sí, como escritura terapéutica, la técnica que estoy utilizando para poderme sacar todo esto. que se convertirá en un segundo libro y en talleres más adelante, pero esto no. Claro, claro. Claro. Es que la idea es que lo que nosotros vayamos escribiendo Sirva a los demás. claro, tenga un valor, que se convierta también en un servicio que podemos prestar a los demás, porque Claro. la idea es que las situaciones que nosotros hemos vivido y hemos superado sirvan de base para una persona que puede estar pasando por lo mismo. Ahora, tú estás Sí, hablando de un tema súper interesante y aquí quiero que profundicemos un poco. Estás hablando de las llamas gemelas y hablemos también de las almas gemelas, que son dos términos diferentes, diferentes. pero que tienen algo en común y es que siempre va a involucrar dos seres. Sí, Cuando hablamos de las llamas gemelas, lo que tú cuentas acerca de que sentían como esa conexión, que sentían como eso es real. Es real y bueno, y yo te digo, a mí también me ha sucedido. eh, y es que uno se puede comunicar de manera telepática, es que tú sientes cuando a esa persona le está sucediendo algo y esa persona siente cuando a ti te está pasando algo. Es una comunicación tan a un nivel, no sé, tan sutil, o sea, no es algo de esta dimensión material, o sea, esto es a otro nivel. Entonces, em, vamos encontrando y preguntándonos qué pasa aquí.
Y yo, que soy maestra en terapias holísticas, enseño sobre registros akáshicos, te digo algo, cuando nosotros descubrimos una llama gemela y nos vamos a buscar en nuestras memorias, siempre vamos a encontrar que ya hemos estado con esa misma alma en otras encarnaciones. Sí, Para quien no crea en la reencarnación, pues esto no le va a hacer ningún sentido. Pero para claro. quienes sí creemos en la reencarnación y descubrimos a través de nuestras memorias del alma que hemos estado con esas mismas personas en diferentes roles, en otras existencias, es que podemos entender por qué aquí hay esa conexión. Y es tan clara la conexión que parece que fueran una sola persona, Sí, hay ¿cierto? mucho escrito sobre esto. Yo, aparte de este primer librito, Camino, ahora estoy con otro libro en donde ya, como profe de historia que soy ya, por deformación profesional, lo que he hecho ha sido estudiar mucho sobre esto de las llamas gemelas, porque, y ahí hablo un poco ya en un plan menos personal, más erudito, más de profesora de historia, y yo que también estudio Kabbalah, estoy encontrando de dónde puedo empezar a arrancar los estudios cuando se empieza a hablar sobre todo esto desde la antigüedad. Entonces, en este otro libro que saldrá algún día, hablo de primero de algunas alusiones que hay en la Biblia, ya desde el Génesis o el Cantar de los Cantares. Después paso directamente a Cábala, el libro del Zohar. Después paso a Platón, que también habla de los complementarios, que habla él en el banquete. Después puedo hablar un poco del hinduismo y finalmente entro en la New Age o nueva era, donde sí que se habla de llamas gemelas, pero claro, hay mucho atrás para estudiar. Y yo, como de formación profesional que tengo de profesora, siempre me voy a estudiar a los clásicos. Me voy atrás. Entonces, la llama gemela, lo que yo veo hoy en día, el peligro que para mí tiene, sobre todo para la gente más joven, es que se ha romantizado mucho la idea de la llama gemela. Y la llama gemela no es una historia romántica, es una historia de despertar espiritual tuyo. Y el otro, Dios sabrá cuál es el suyo. Tú no sabes cuál es el camino de otras almas. Entonces, lo que yo finalmente descubrí es que aquella preciosa historia romántica, aquel enamoramiento tan especial y con telepatías y con todas las cosas, lo que era el encuentro con esta llama mía, era para que yo evolucionara, yo. Sí, era un trabajo interno, Era un trabajo era mío. tu trabajo interno. Y él fue el medio, ¿no? Para que eso. Él es la llama, te viene, se pone enfrente de ti para que tú hagas ese trabajo que llevas tiempo posponiendo. Ujú, Y, exacto. y te enfrenta, pero no es un camino fácil, porque muchas veces no siempre se puede llegar a una unión con la llama gemela. Con el alma gemela sí, es Ujú, otro tipo de relación, pero la llama gemela viene a despertarte espiritualmente y cada uno tiene que hacer su camino en solitario. ujú, Y si ambos logran hacer el camino, sanar heridas de infancia, equilibrar sus chakras, subir su energía, curar, si logran hacerlo, en un momento dado, si esas almas vuelven a estar vibrando en la vibración que fueron creadas, que es una misma conciencia, porque no es una alma que se ha dividido en dos, es una conciencia única que luego ha hecho dos almas, pero claro, la conexión es que fueron creadas como una conciencia única. ujú. Y ahí es Si donde, lo- fíjate que ahí es donde nace la pregunta pero si nos comunicamos, somos tan parecidos, tenemos esta conexión tan profunda, porque una relación no funciona. Es que no está diseñado para que funcione. No, porque no está diseñado, porque no se trata de eso. Se trata de que tú, a partir del dolor inicial de esto, despiertes, Exacto. que vuelvas hacia adentro, empieces desde tu amor propio, te des cuenta de tus heridas, las sanes y te des cuenta de que la función de tu alma no es salvar a nadie, Ujú. ni tu llama gemela, ni tu hijo, ni tu vecino, ni tu mamá, ni nadie. Sí, solamente tú.
Tu trabajo es con tu propia alma. Luego, evidentemente, conforme yo lo que me he dado cuenta es que conforme yo me entraba más en mi alma, veía que era más capaz de estar con los demás. Ujú. Conforme yo iba olvidando la idea del amor romántico con esta persona, me sentía más feliz de, aunque no lo tenga, saber que le quiero incondicionalmente. Y eso me daba paz. Todo eso tengo la necesidad de transmitirlo, porque soy una profe y tengo que transmitir lo que sé. Claro, claro, sí, es algo que está muy dentro de ti y que ya hace parte de ti, ¿no? El transmitir todo. Hoy, después de pasar por el dolor, como se explica en mi libro, siempre digo, no os quedéis con este dolor, soltarlo, seguir adelante, porque al final de este camino hay una luz resplandeciente. No penséis que todo es dolor, porque en este librito hay momentos dolorosos. Los poemas son dolorosos, son tristes. El libro, el subtítulo son 9 poemas de desesperanza y un poema de amor. Al final es el despertar, es darse cuenta. Sí, es que tocas el tema y la verdad pues me toca a mí de manera personal porque yo he vivido esa experiencia de la llama gemela y es complicado el, Mucho, el como el comprender, sí, comprender y aceptar soltar, que- y soltarlo, pero el aceptar soltar. que por más que uno quiera, no va a funcionar. No, Que no va a no, funcionar en absoluto, bueno, porque además tú quieres que funcione como una relación romántica. ajá. Seguimos apegadas a la relación romántica. A mí me costó mucho tiempo, soltar la expectativa romántica con él, con mi llama, muchísimo. Cuando la solté me di cuenta que además no la tienes que... Porque mucha gente dice, pues que se vaya a paseo. Y pienso, es que no, pues, no es por ahí. No es desde el rencor, no es desde la rabia, no es desde la decepción, no es ni siquiera desde la tristeza. Al contrario, es desde la fe absoluta que las almas estamos creadas desde la fuente divina como estamos creadas. Y todas volveremos a esa fuente tal como cada una haya diseñado, porque las almas han sido creadas individuales y han sido creadas en llama. Sí. La llama la tienes que encontrar, pero no es fácil. Yo a veces pienso, ojalá hubiera sido yo creada como individual sola y siguiera mi caminito, porque el encuentro con la llama es muy difícil. Claro que también, si aprendes, la lección que aprendes es maravillosa. Además es la gratitud, es Sí, gracias por gracias. gracias por mostrarme lo que tenía que trabajar en mí. Gracias por Exactamente. mostrarme qué es lo que mi alma, la parte que me corresponde a mí, qué es lo que necesita para Sí, crecer, para sanar, para evolucionar. sí, Entonces es más es de agradecimiento, ¿no? O sí, sea, llega uno al punto en que cuando ya uno acepta y suelta, dice agradezco, agradezco el que hayas aparecido, porque gracias a ti pude verme como en un espejo, ¿no? Pude como claro. conocerme y ver qué era lo que tenía que trabajar. Y puedes ver las maravillosas capacidades de tu alma. Si yo estoy ahora escribiendo es porque todo eso quiero mostrarlo, por si a alguien le puede servir. ¿No? Igual que enseño teatro, igual que enseña historia, enseñaré esto porque, claro, en Cábala sabemos que hay un contrato del alma. Yo vine aquí con un contrato. Yo soy un número 9 de numerología. Yo soy profesora. Mi función en este mundo como alma era enseñar. Cuando yo me jubilé pensé, ya no enseño más. Bueno, pero entonces me dediqué al teatro. Aquel máster me proporcionó dar clases de teatro. Luego he montado una pasión allá en Alicante, la Pasión de Cristo, muy especial porque es al aire libre. Ha merecido el calificativo de interés turístico provincial. Estoy muy orgullosa del trabajo y de todo mi elenco. Son una gente maravillosa. Desde aquí les envío un abrazo de corazón. Y ahora esta última fase es para mí, quizá aún, es como un pasito más en mi evolución, es un poquito más.
enseña un poquito más cosas, un poquito más. Estas son muy importantes porque además el sufrimiento por amor es uno de los sufrimientos más grandes que hay en el ser humano. Y hay tanta gente sufriendo cuando en realidad no tendríamos que sufrir, porque, Es que el sufrimiento viene es de las expectativas. claro, las Entonces, expectativas son tremendamente la clave y el apego, que son exacto. Por expectativas. eso es que sufrimos. Por eso sufrimos. Cuando logras superar todo esto, te entra una paz interior tremenda. Y entonces yo dije, ahora voy a ponerme a escribir esto y mostrarlo a los demás para quien le pueda ser de utilidad. Y ahí, en este trabajo, estoy. Bueno, ¿tienes ahí el libro? Muéstranos el libro. Aquí tengo el libro Camino. Camino. Y, ok, Es el primero, será una trilogía. El segundo que saldrá, en realidad es el primero. Solo tengo la portada y lo estoy escribiendo. ujú, Encuentro. Este es más la novelita que digo yo, la novelita que a la gente le hará gracia, porque ahí explico cómo cuando lo encontré a mi llama, fue muy curioso porque yo llegué a su consulta, entré, me senté y lo miré y un pensamiento se me coló, pero es que fue así, se me coló. Uy, ¿de qué lo conozco? Yo a este hombre lo conozco. Esa fue la primera señal. Pero yo conozco a este hombre. ¿De la qué? conexión fue inmediata. Inmediata, inmediata. Se reconocieron las Pero almas. es que ocurrió que al cabo de unos meses de estar haciendo terapia, porque él es médico holístico, hace acupuntura, hace pares biomagnéticos, hace homeopatía, es un hombre muy especial, muy espiritual, y aún así él estaba en un momento de su proceso y yo en otro. Entonces, pasado el tiempo, recordé que yo en 2005, que fue cuando él se separó de su mujer y se puso a trabajar en ese centro, las conexiones y las sincronicidades, yo había tenido un sueño muy extraño, pero extrañísimo. Yo era un ser de 2 metros y pico, pero con forma de varón, y tenía un compañero de la misma estatura, también varón. Siempre íbamos en parejas, como se crean las almas, las llamas, Sí. las llamas gemelas. Íbamos siempre en parejas, todos teníamos nuestra pareja y no teníamos sexo, ni femenino ni masculino, éramos como los ángeles. Ujú. Íbamos vestidos también como soldados y vigilábamos los mundos para que ningún mundo de seres muy crueles exterminara a otros seres más. Y en un momento que estábamos vigilando ese mundo, mi compañero me dice, ¿no podríamos hacer nada por ellos? Y yo lo miro y le digo, ¿sabes que no? Sabes que solo nuestra misión es vigilar que no los puedan exterminar, pero no podemos intervenir en más. Y nos alejamos. Al cabo de 6 o 7 meses, bastante tiempo, de estar con él, un día él me dice, igual tú y yo nos conocemos de otras vidas, porque la conexión la sintió exactamente igual. Lo que pasa es que él no quería, Sí, él se se callaba. ujú, Y claro, además la situación era difícil, él era mi médico, yo su paciente. Porque las llamas siempre se encuentran en situaciones muy complicadas, raras. Siempre o son de edades diferentes o de países diferentes, siempre cosas raras, siempre cosas complicadas. Entonces digo, ah, ¿pero tú crees en esto? Dice, sí, claro. Digo, ah, pues yo también. Pues sí, tal vez tú y yo en otras vidas nos hemos conocido y hemos tenido algún tipo de relación. Y entonces, ¡pumba!, me vino a la cabeza el sueño. Me quedé helada y le dije, bueno, más adelante, cuando tengo más confianza contigo, te contaré un sueño extraño que tuve y en el que tú, porque entonces me di cuenta que el compañero aquel era era él. Por eso, cuando lo vi, dije, ¿de qué lo conozco? Era mi llama. Yo soñé con mi llama
como éramos cuando fuimos creados. Claro, y es que esa información ya habita en tu inconsciente, ¿no? Y igual está en el Claro. campo cuántico. Eso es lo que descubrimos a través de los registros akáshicos. Yo Eh, fui a registros acásicos, pregunté y me dijeron, absolutamente es así. Pero a él le va a costar mucho reconocer eso, porque él está sin sanar heridas del pasado y se ha creado un mundo muy cerrado, es muy obcecado, muy cabezota y le costará hacer el proceso. Y tú tienes que tener paciencia y tienes que alejarte de él Ujú. para que él haga su proceso solo. Para Y que, así estoy, claro. pero estoy feliz porque lo tengo en el corazón y en el alma, aunque no lo tenga físicamente. Total, lo físico es solamente lo que nuestros ojos ven. Yo estoy viendo con el alma ahora. Además que a raíz de ese encuentro es todo lo que has podido trabajar en ti, ¿no? Entonces Claro, ese amor como que se duplica, porque, claro. porque En claro, mí y ahora mostrarlo a los demás, que eso es todavía duplicar más todavía. Esa, digamos, ofrecerle a los demás algo es siempre, esa generosidad también engrandece el alma del que ofrece, del que da. sí, así es. Bueno, Asun, entonces tu libro fue lanzado el, En mm, abril, en abril, fue lanzado en abril 2024. en abril, que aquí curiosamente en España es San Jordi, San Jorge, que es el día del libro y de la rosa. Es muy celebrado porque es el patrón de Cataluña. Y la tradición es que se ponen muchas paradetas en las calles de libros y la gente compra muchos libros. Y lo tradicional es que el hombre le regale una rosa a la mujer y la mujer le regale un libro a su amado. Sí. Ese mismo día yo publiqué Camino. Los otros dos están cociéndose. Este, este que es la guía está bastante avanzado, posiblemente lo publique en enero. Y Encuentro va más lento porque, bueno, porque necesito recordar y luego explicarlo de una manera, claro, de una manera bonita, porque la novela, recordar las cosas y decirlas con una prosa, la prosa tiene que tener belleza. Y este libro, Camino, ya se encuentra en Amazon. Por lo pronto, Sí, o sea, se puede conseguir ya en Amazon. Aquí en la descripción del video vamos a dejar el enlace donde ustedes lo pueden adquirir, ¿cierto? Y también todas las redes sociales de Asun para quien desee contactarla. Y bueno, ya de pronto alguno de nuestros suscriptores o alguna persona en nuestra audiencia esté viviendo una situación como la que estamos aquí haciendo referencia de la llama gemela y de pronto quiera contarle la historia a Asun y muy bien. entonces vamos a dejar los datos de Asun aquí. Bueno, Asun, el 16 y 17 de noviembre pasado tuviste la oportunidad en España, perdón, en Viena, de hacer el lanzamiento también de tu libro a nivel internacional. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con este lanzamiento? Pues bien, fue muy bonito, había muchos compañeros y escritores, había muchísima ilusión, había una energía preciosa. Estaba la gente muy entusiasmada, nos dimos teléfonos, mails, contactos de toda clase. Yo conocí a gente muy interesante, incluso gente de teatro, que estaba allí también. Conocí a un músico que también se dedica a hacer música para teatro. Contacté con él para mis próximas cosas de teatro. A un coreógrafo y su pareja, director escénico, con los que también intercambiamos, y fue bonito. Y tuve la gran suerte de que Francisco me llamó, al principio llamó a dos chicas y a dos chicos a la mesa para hablar de nuestros libros, y tuve la gran suerte de que me llamó a mí y pude hacer un pequeño resumen, una pequeña presentación de mi libro. Ah, genial, sí. Entonces tuve esa Esa suerte. fue una oportunidad muy bonita. Bueno, Sí, y de todas maneras, pues era la presentación a nivel internacional del Gran Libro de la Sabiduría, del que ya les sí, he venido hablando aquí en el podcast y he traído algunos coautores del libro a hablarnos acerca de su publicación, de su sí. aporte en el libro. Asun, en cuál categoría participaste en el Yo participé sobre la felicidad. y qué quisiste transmitir a través de tu texto en el gran libro acerca de la felicidad? Yo, para hablar de la felicidad, me fui a los clásicos,
hablé del concepto que tiene Platón y Aristóteles sobre la felicidad. Luego nombré a una profesora de la Universidad de Barcelona que Francisco la había nombrado y concluí que para mí la felicidad es una virtud del alma y que como tal virtud del alma se logra practicando esas virtudes del alma, practicando el amor al prójimo, practicando la bondad, practicando el perdón. Eh, para ser feliz no se necesita ni tener dinero, ni tener mm, ni siquiera triunfar, ni siquiera se necesita tener salud. Se puede ser feliz sosteniéndose en las virtudes del alma. Así lo dijeron los clásicos, así lo dicen las personas profundamente místicas, así lo dice Kabbalah, así lo dice el cristianismo profundo, el de verdad. Y por lo demás, no hay que preocuparse demasiado, porque yo creo que al prójimo como a ti mismo y la seguridad esa de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la última frase de Cristo en la cruz, eh, y haciendo el bien, practicando el perdón, intentando ser lo mejor que uno puede, pues ya digo, desde la antigüedad, pasando por el budismo, pasando por el cristianismo, pasando por Kabbalah, pasando por todos los místicos y todas las personas, los filósofos actuales, no se necesita nada más para ser feliz. Sí, es cierto. A veces las personas piensan que es que cuando yo tenga dinero voy a ser feliz. Es Ah, que cuando tenga una pareja estable voy a ser feliz. Y siempre van poniendo como la felicidad en el otro, ¿no? en En el exterior. el exterior. Y Y la la felicidad felicidad es es un estado del alma, es un estado interno. exactamente. Asun, ya para despedirnos, me encantaría que le dejaras un mensaje a nuestra audiencia, algo que tú sientas que este es el momento de expresarlo y qué mejor que aprovechar aquí para podérselo decir a todas las personas a las cuales tú quieres llegar con un mensaje. ¿Qué les quieres dejar el día de hoy? Pues mira, ya que hablábamos de la felicidad, yo le diría a las personas que persigan su felicidad, persigan sus sueños, pero que lo hagan desde, como hemos dicho, desde dentro, desde el interior. Si persiguen sus sueños y persiguen su felicidad desde su alma, estoy absolutamente segura de que todo el mundo la puede conseguir. Claro que sí. Qué bonito mensaje, Asun, y de verdad muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, tuvimos muchos inconvenientes para podernos encontrar, pero bueno, por fin lo logramos y poder llevar este mensaje tan bonito a toda la audiencia. De verdad, gracias, gracias. Y ya sabes que las puertas de este podcast están abiertas para ti. Cuando ya salga el nuevo libro también, nos puedes contar y nos volvemos a reunir, ¿vale? Tú sabes que aquí eres bienvenida. Así que muchísimas Muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer. gracias, gracias a ti. Bueno, y a todos ustedes, a nuestros suscriptores, a nuestra hermosa audiencia, pues ya saben, ¿no? Si ustedes están pasando por una situación similar a la que está viviendo o vivió Asun, pues ya saben, pueden contactarla, pueden dejarnos los comentarios aquí en este video y podemos ir entre todos como entendiendo un poco más allá del tema de las llamas gemelas. No olviden suscribirse, darle me gusta a este video, compartirlo con todas aquellas personas con las que sientas que puede servirle esta información. Y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.